El agua es el principio de la vida en la tierra, y como fuente de vida debemos cuidarla, protegerla y conservarla bien. De la buena salud del agua depende tu salud. Y de su buen manejo dependemos todos. Ahorra, consume y almacena adecuadamente agua potable. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Asmeda, por la invitación, por permitirme compartir con ustedes algunos conceptos, y muchísimas gracias a ustedes por la asistencia y por darme esa posibilidad también de compartir conceptos. Entonces, lo primero que quiero que empecemos a trabajar en estos minutos es una reflexión muy interesante. No sé si todos percibimos que esta vacuna es un hito en la historia. Es la primera posibilidad de que el cáncer sea inmunoprevenible. Y eso es un cambio histórico en lo que representa el devenir de la medicina. Hasta ahora era la prevención de las enfermedades infecciosas, pero aquí pasamos ya a la prevención del cáncer. O sea, este momento se va a recordar en la historia por eso, como ese hito donde logró la humanidad alcanzar lo que son las herramientas para prevenir el cáncer. Siempre hablo de encontrar objetivos y vamos a repasar rápidamente microbiología y fisiopatología. Vamos a discutir un poco de la epidemiología y del costo-beneficio de la vacunación, y finalmente vamos a correlacionar las vacunas con los diferentes esquemas. Es un virus que no tiene envoltura, es un virus ADN, es un virus, aquí hay una microfotografía electrónica con alrededor de 50 nanómetros y hay 184 serotipos del virus. De esos 184 hay 2 que representan la gran mayoría de la enfermedad benigna, serotipos 6 y 11, y hay 2 que representan el 70% de la enfermedad neoplásica, el 16 y el 18. Pero hay otros como el 35, el 43, el 56, entre otros que representan el otro 20% de la enfermedad neoplásica. ¿Y por qué hablo de esos otros? Ahorita apenas vayamos adelantando vamos a comprender esa parte. El proceso fisiopatológico es relativamente sencillo, la piel entra en contacto, el virus ingresa, se produce un proceso inmunovirológico donde hay una presentación de antígenos, donde el virus termina entrando dentro de lo que es la célula y finalmente el virus termina impregnando su DNA dentro de las células y quedando en ese epitelio escamoso, porque es el epitelio escamoso el órgano blanco de este virus. Y eso va a generar unas entidades, verrugas cutáneas, verrugas genitales, papilomas y condilomas como patologías benignas, y va a generar sea de cervix, sea anal, sea de orofaringe, sea de pene y sea de vagina y vulvar como patologías malignas. ¿Sí? Entonces, estos 2 grandes grupos de patologías. Y en ese proceso fisiopatológico es una enfermedad muy lenta, donde ocurre la infección más o menos alrededor de la segunda década de la vida, tercera década de la vida, y una gran mayoría de población, alrededor del 90%, depura la infección solos, sin ningún otro, sino su sistema inmune, y en menos del 10% la infección va a generar una persistencia. Y de esa persistencia, la mitad, o sea, un poco menos del 5%, va a ser los que van a progresar en un lapso de 10 años. Esa progresión de 10 años va a dar 2 posibilidades, o simplemente una persistencia o una regresión espontánea, o
finalmente una invasión y una proliferación. Y esa invasión o proliferación va a llevar a las neoplasias de diferentes grados. Entonces, ese proceso fisiopatológico que acabamos de revisar muy rápidamente nos va a producir un problema. Y el primer problema son alrededor de 500.000 casos al año y alrededor de 250.000 muertes anuales. Muertes en su mayoría mujeres, muertes en su mayoría madres, muertes en su mayoría que generan familias o que pierden la cabeza de familia o que se pierde una gran parte de lo que es el núcleo familiar, que es la madre. Y eso para el costo de una sociedad es demasiado grande. Para una sociedad sacar un niño sin madre es supremamente costoso. Y es ahí donde está el otro granito de esta vacuna. Y es evitar hasta lo más alto de su formación por su madre, acompañados por su madre. Eso tiene un precio muy grande y por eso no es, así ahorita hablemos de dinero, realmente no hay costo-beneficio que pueda suplir ese punto. En Colombia es la segunda causa de cáncer en mujeres y la primera causa de muerte por cáncer. En Clínica Las Américas, que es una institución que en un porcentaje alto se atiende neoplasia, son esos dramas constantes que se viven de mujeres con CA de cervix en diferentes estadios, muchos de ellos ya terminales, y es ver ese drama que representa esas mujeres en plena edad reproductiva, en plena etapa productiva, saber que van a dejar a su familia en medio de ese proceso. Entre el 2000 y el 2006 en Colombia tuvimos 13.670 muertes para una tasa ajustada para edad y patología de 10.7 por cada 100.000 personas. Estos serotipos, serotipo 16 y 18 y serotipos 31, 33, 35, 52 y 58 representan el 90% de las neoplasias. Aquí en esto, de todos esos casos que se dan por cáncer de cervix, vemos como más del 95% son causados por estos serotipos. Pero el cáncer anal representa también alrededor del 90%, es una patología cada vez en aumento por conductas sexuales que han venido dándose en la sociedad por diferentes cambios socioculturales. Tanto en hombres como en mujeres, y es una patología que también viene en aumento, pero el cáncer de orofaringe representa el 5% de estos serotipos, el cáncer en boca representa también menos del 2%, el cáncer de pene es la mitad por los serotipos de PBH. Entonces es entender que tener una vacuna para prevenir todo esto representa disminuir todas estas patologías. El gran costo de la tamización en CA de cervix de la atención de CA de cervix está en la tamización. La tamización representa 126.933 millones de pesos anuales. ¿Sí? Vacunar la población representaría 11.977 millones de pesos anuales. Y eso que este cálculo está hecho para un momento en el que la vacunación eran 3 dosis. Ahorita vamos a ver cómo ya la vacunación con 2 dosis es suficiente y probablemente es todavía más bajo. Entonces, cuando uno compara estos dos, siendo la tamización la estrategia más efectiva hasta ahora para prevenir, para encontrar tempranamente el CA de cervix, la vacunación es muchísimo más efectiva que la tamización. Y empieza a producir un ahorro de 15.969 millones anuales, pero está el punto y es la paciencia. Se demora 20 años en empezar a producir réditos. ¿Por qué? Porque es la población que vacunó ahora la que en 20 años
va a empezar a ver las ventajas. Entonces, es una apuesta que le tiene que hacer la sociedad, porque representa una inversión que no se va a devolver sino en un tiempo largo. ¿Qué vacunas se encuentran en el mercado? Entonces van a haber dos tipos de vacunas. Una vacuna bivalente, que es el Cervarix, que previene los serotipos 16 y 18. Una vacuna cuadrivalente, que previene los serotipos que producen patología benigna, el 6 y el 11, y el 16 y 18 para neoplasia. Y una vacuna que todavía no está en nuestro medio, pero que se espera llegue a finales del próximo año, que es la vacuna de 9 serotipos, que tiene el 6 y el 11, patologías benignas, pero tiene todas las cepas que disminuyen el riesgo en el 90% de las neoplasias, ¿sí? Entonces, estas dos fueron como ese arranque, pero realmente la vacuna estrella va a ser el Gardasil 9. Esa va a ser la vacuna estrella. ¿Por qué? Porque, como les digo, va a prevenir el 90% de cáncer de cérvix. Eso es algo completamente esperanzador con respecto a esa patología. Pero todos queremos saber, bueno, ¿dónde está esa evidencia? ¿Dónde tenemos como esas herramientas? Y entonces, para la evidencia, no tenía como mucho sentido traer todos los estudios, porque son 26 ensayos clínicos, y ya hay un metaanálisis que salió el año pasado, principios de este año, finales del año pasado lo liberaron, que nos da como todas las herramientas y recoge todos estos estudios. En 130 países hay, como les digo, 26 ensayos clínicos con las diferentes vacunas. Desde la primerita que fue monovalente y solo cubría el serotipo 18, y después empezaron a ingresar los otros estudios con los serotipos, con la bivalente y la cuadrivalente. En estos estudios todavía no están incluidos los estudios de la vacuna de 9 serotipos. El seguimiento es entre 1.3 y 8 años, razón por la cual no esperemos al leer estos estudios encontrar desenlaces tipo cáncer. ¿Cuántos cánceres se disminuyeron? No. Se hace el cálculo en estos estudios de cuántos probablemente se están disminuyendo, pero no se alcanza porque la historia natural de la enfermedad no ha alcanzado a desarrollarse completamente. Se hacen el seguimiento de eventos adversos entre 0.5 y 7 años en esos 23 estudios, y la tasa de eventos adversos de estas vacunas son mínimos. Ahorita vamos a ver el más nuevo, porque sí les traje un estudio específico, y muestran cómo cefalea, eritema en el sitio de la punción, en fin, son eventos adversos menores al 5% y todos son eventos adversos menores, ¿sí? Lo cual, contra esta evidencia, es muy difícil uno decir que hay eventos adversos mayores, por lo cual deberíamos tenerle algún tipo de miedo a la vacuna. Tienen la mayoría de estos estudios, como son producidos por una casa farmacéutica que generó las vacunas, pues de los 26, 25 están financiados por casas farmacéuticas, pero todos fueron diseñados y publicados en una época donde ya hay una serie de exigencias para publicar estudios clínicos que hace que sea muy difícil que exista un claro sesgo en este tipo de estudios para favorecer la venta del producto, y mucho más en vacunación. Tanto la EMEA como la FDA tienen el ojo muy puesto en este tipo de productos porque representan eso, salud pública. Entonces, es difícil encontrar en un solo estudio de esos que uno diga es que están favoreciendo claramente la industria farmacéutica. Como les digo, hay un estudio con una vacuna monovalente, que fue el que arrancó todo. Hay 18 estudios con las vacunas bivalentes y hay 7 estudios con las vacunas tetravalentes. ¿Y qué nos muestran esos estudios? Nos muestran, este es como dice uno de mis profesores de epidemiología, el muñequito que uno dice, va a mirar
hacia dónde está, por debajo de la unidad o por encima de la unidad, si está a favor del placebo o si está a favor de la intervención, y vemos como los estudios más grandes todos están a favor de la intervención y el consolidado grande también está a favor de la intervención. ¿Y qué logra? Disminuir alteraciones tipo NIC2 de 164 a 2 por 10.000 casos en los pacientes vacunados y tipo NIC3 de 70 a 0 casos en la población vacunada, ¿sí? Entonces, eso es una disminución gigantesca, lograr este tipo de resultados. Y cuando vemos en esta misma, si está a favor de no vacunar o a favor de vacunar, los eventos adversos, vemos cómo está en toda la mitad, por tanto la vacuna no representa unos eventos adversos relevantes a la hora de hacer esto. Entonces, todo lo que vimos o lo que todavía están viendo, porque todavía están saliendo noticias de que van a reabrir los estudios de Carmen de Bolívar y todo eso, eso no es sino show mediático, eso realmente no es nada real, ¿sí? Eso es una serie de circunstancias que se dieron en un punto de vacunación que sí tuvo un grave error. Y digamos que ahí resalto lo que nos estaba hablando ahorita el doctor Oscar, y es cuando yo les ofrezco a alguien algo, pero no hago la pedagogía adecuada de lo que va a ocurrir, entonces me llevo todo este tipo de situaciones donde hay un montón de gente reclamando porque tuvo unos eventos adversos por una vacunación, pero fue que no existió la pedagogía adecuada de cuáles eran los eventos adversos que iban a ocurrir y que iban a durar realmente poco. Una universidad externa de la Florida que evaluó esa situación y encontró que de 243 casos con eventos adversos reportados, realmente solamente 10 eran casos reales secundarios atribuibles a la vacunación, y esos 10 están dentro de la estadística que nos muestra este estudio con 73,000 pacientes. Entonces, ahí realmente no hay un riesgo de eso. Y el otro estudio sale en New England Journal of Medicine, es un ensayo clínico, la vacuna 9 valente, que entonces incluye los otros serotipos diferentes al 16 y al 18. Es una vacuna que se aplica como lo recomienda la casa farmacéutica, y es al mes 0, o sea, al momento 0, al mes y a los 6 meses. Se hace un esquema con 3 vacunas, pero ahorita vemos que ese esquema no es el que seguimos en Colombia y no es el que ya se está recomendando mundialmente. Se toman 14,215 mujeres entre 16 y 26 años y se hace un seguimiento con PCR de PBH 0, 7, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 52 meses. Y se les hace un seguimiento buscando DNA del virus. ¿Y qué se encuentra? Que los serotipos, ya en este punto hablar hablar contra placebo no tenía lógica, porque ya se demostraba que la cuadrivalente era buena, era mejor que el placebo, por tanto la comparación tiene que ser contra el estándar, que es la cuadrivalente. Y al comparar contra la cuadrivalente, la vacuna 9 muestra cómo en los serotipos adicionados es prácticamente inexistente, 0.1, versus 1.7 por 1.000 personas año los que desarrollaban los serotipos vacunales o se les encontraba DNA de los serotipos vacunales. Esto considerando que de esos serotipos vacunales solamente el 2 a 5% hacen persistencia y pueden terminar en neoplasia, tener ya solo 1.1 prácticamente dice estamos muy cerca de ver cómo va a empezar a desaparecer el cáncer de cérvix. Una eficacia del 96,7% y unos serotipos no comunes, los serotipos no comunes, o sea, los serotipos diferentes no había inferioridad, o sea, no es inferior la vacuna con los serotipos ya estudiados. El evento adverso más frecuente, entonces en este estudio, digamos que cuando uno lee el estudio, encuentra que en los 2 brazos hay 5 muertes a cada lado. Entonces no hay 5 muertes para 7,000
pacientes en cada brazo. Y cuando vamos a mirar esas 5 muertes, entonces 2 fueron accidentes de tránsito, 1 fue accidente aéreo, otro fue un cáncer de estómago, otro fue una leucemia y fueron mucho tiempo después de la vacunación. ¿Y por qué aparecen como eventos adversos? Porque esa es la obligación. Todo evento adverso que aparezca en un ensayo clínico debe ser reportado como tal, independiente si es un evento adverso atribuible o no atribuible, ¿sí? Debe ser reportado como tal. Pero todos se llegó a la conclusión de que son eventos adversos no atribuibles directamente a la vacunación y no aumentan la expectativa esperada para la población estudiada de estas 14.000 mujeres. Aquí ven toda la tasa de eventos adversos y esto es lo que les digo: dolor en el sitio, leve, moderado en porcentajes variables, eritema, prurito, eventos adversos sistémicos, dolor de cabeza, náuseas, malestar, fatiga y, como les digo, 5 muertes en cada uno de los 2 brazos, tanto en la cuadrivalente como en la 9-valente, pero son muertes no relacionadas con la vacunación. La vacuna 9-valente sí mostró, en términos generales, de todos estos eventos adversos menores, una frecuencia un poquito más alta. ¿Por qué? Porque al exponer a más antígenos a una población es probable más eventos inmunológicos transitorios. Entonces esa es la pedagogía que uno tiene que hacer cuando va a formular este tipo de vacunas. Explicarle muy claramente a los padres, especialmente porque la mayoría son población muy joven, alrededor de 9 años en adelante, que pueden presentar este tipo de molestias, dolor, eritema, calor, un poquito de malestar, un poquito de dolor de cabeza y que va a desaparecer. El esquema recomendado entonces, 0, 6 meses, es el esquema actual, una dosis ya y una dosis a los 6 meses. Pero si tiene más de 15 años, todavía se recomienda el esquema anterior, 0, 2 y 6 meses. Para Colombia, 0 y 6 meses y se recomienda un refuerzo que probablemente va a desaparecer en los próximos 2 o 3 años a los 60 meses. Si es hombres, hasta los 21 años, pero si es hombre que tiene sexo con hombres, también se recomienda vacunar hasta los 26 años. Las mujeres inician a los 9 años hasta los 26 años, pero la evidencia permite vacunarlas hasta los 45 años si ella refiere que no ha empezado una vida sexual activa o si se le hace un estudio de DNA y no se encuentra ninguno de los serotipos vacunales, también sería una candidata a vacunación. Lo que pasa es que ya no está incluido en el plan de salud. En embarazo no se debe usar, se ha evaluado qué ha pasado en embarazo, hasta ahora no hay ningún evento adverso, pero todavía no está permitido, no está autorizado vacunar en el embarazo. Cuando por alguna razón quedó vacunada tempranamente en el embarazo y todavía no sabía que estaba en embarazo, se espera a terminar el embarazo para completar el esquema. Y en los pacientes inmunocomprometidos, especialmente pacientes con HIV, requieren 3 dosis. Se les hace la citología anal, se les hace prueba de DNA del PBH y si hay alguno de los serotipos vacunales, pues no es candidato, pero si no hay serotipos vacunales, es candidato al esquema completo hasta los 45 años, sea hombre o sea mujer. Entonces, a grandes rasgos, hay que romper todos estos prejuicios que tenemos, hay que ver que es una vacuna costo-beneficio inmensamente, es 10 veces menos el valor de inversión anual, es una vacuna segura. Y yo los invito a todos a que cada vez promovamos más esta vacuna porque creo que va a cambiar el futuro del cáncer de cervix. Doctor, me pasaron una pregunta del público, los efectos adversos del contenido de aluminio. Bueno, nos hacen una pregunta y es los eventos adversos del contenido de aluminio en la vacuna. Pues en el estudio, lo primero es, en el estudio que hicieron externo, encontraron que las cantidades de plomo de las vacunas, porque ese fue uno de los puntos de metales que se estaba aplicando en Colombia, era superior a las que se aplicaban en el resto del mundo y por eso aquí habían más eventos adversos. Se hicieron los lotes, se evaluaron los lotes por universidades externas y no hay diferencias entre las vacunas externas y las vacunas que se están aplicando en Colombia, son exactamente iguales.
cantidad de metales, entre ellos el aluminio, puede generar básicamente ese pequeño eritema, pero realmente en estas cantidades este tipo de metal no genera reacciones alérgicas o inmunológicas graves que puedan generar un evento importante, más allá de los eventos locales.